Saludos y bienvenidos a otra edición de su programa Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet y conjuntamente con la doctora Yanira Reyes y la doctora Iris Camacho estaremos discutiendo tres temas muy importantes que han acontecido en días recientes. El primero es una propuesta de enmienda a la Constitución para crear el cargo de vicegobernador. Ya en el cuatrenio pasado estuvieron discutiendo varias propuestas de enmienda a la Constitución con un proceso muy dificultuoso y retante, ¿verdad? Porque la Constitución no se puede enmendar como si fuera una ley, hay unos procesos establecidos en la Constitución. Así que vamos a discutir la deseabilidad de aprobar o favorecer dicha propuesta de la enmienda creando ese cargo de vicegobernador o, si por el contrario, es más importante atender de manera prioritaria otras propuestas que están sobre la mesa en cuanto a las enmiendas a la Constitución. Los temas restantes tienen que ver con algo que pasó recientemente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una orden en el caso de Vázquez Perdomo, con una votación de 6-3. En dicha orden, paraliza una orden de un tribunal de primera instancia en California, que a su vez le decía a ICE que no podían detener a las personas estrictamente porque hablaran español, por su etnia o por su raza. Al dejar sin efecto esa orden, el Tribunal Supremo está permitiendo que ICE entonces detenga a las personas que ellos entiendan que por razón de que están trabajando en un sitio donde hay muchos hispanos, que algunos de ellos no tienen los documentos correspondientes o están ilegalmente en Estados Unidos, o porque hablan español, o porque pues tengan este estereotipo étnico de un mexicano, de un hispano, lo pueden detener y comenzar los procesos de deportación. Y eso, evidentemente, levanta una bandera roja de mucha preocupación para todos nosotros. Finalmente, el último tema que espero que el tiempo nos dé para discutirlo es la reciente militarización de Puerto Rico, en días recientes como secuela de la supuesta guerra en contra del narcotráfico. En ese sentido, vamos a discutir cuáles son los pasos legales para establecer intervenciones contra personas que supuestamente son sospechosas de ser narcotraficantes. Vamos a discutir un caso en particular donde había esta barcaza, esta yola, donde sencillamente es impactada por un misil, donde fallecen inmediatamente sus 11 tripulantes y obviamente no se han recuperado los cuerpos ni tampoco sustancias controladas, pero según ha sido el discurso oficial de las Fuerzas Armadas y obviamente haciéndole eco el presidente, fueron intervenidos y destruidos porque ellos entendían que eran narcotraficantes. Llama la atención de que contrario a otras intervenciones donde intervienen las Fuerzas Armadas o el Coast Guard, donde detienen a los tripulantes, donde incautan la evidencia, donde son arrestados y procesados, en este caso ese proceso brilló por su ausencia. Es ello legal, ello va a ser una nueva práctica, esa práctica es condonada y permitida por el ordenamiento jurídico internacional. De eso y de otros temas y otras consideraciones vamos a estar hablando durante esta edición del programa Debate en Derecho. Regresamos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como había anticipado, me acompaña en este caso, como siempre, la doctora Yanira Reyes. Saludos. Y hoy tenemos de invitada a la doctora Iris Camacho. Hola, Iris. Saludos. Bueno, pues ya habíamos anticipado los temas que íbamos a discutir en esta tarde y vamos a comenzar con un tema que fue motivo de mucha discusión en los pasados días, que fue el tema de una resolución presentada en la Cámara de Representantes donde se plantea la deseabilidad de enmendar la Constitución para crear el cargo de vicegobernador y eliminar el puesto de gabinete de secretario de Estado. De manera que cuando el gobernador o gobernadora no esté en Puerto Rico o renuncie, como pasó en el 2019,
ya todo el mundo sabe quién va a ser el gobernador o gobernadora y esa persona ya cuenta con el aval electoral. Ya las personas votaron directamente por él o por ella en lugar del secretario de Estado, que no se vota por él. Claro, requiere la confirmación tanto del Senado como de la Cámara, pero ciertamente no fue electo. Y si ostenta el puesto de gobernador en términos, ¿verdad?, de legitimidad, es deseable que cuente con ese respaldo electoral. Así que esa es una enmienda que me gustaría escuchar su reacción, pero yo un poco les adelanto la mía. Yo no tengo ningún problema, creo que es una buena idea. Creo que quizás el tema o la decisión del Tribunal Supremo atendió algunas de las preocupaciones que habían, estableció claramente una línea de sucesión que ya está en la Constitución precisamente, ¿no? Pero me parece a mí que el punto principal es que en el cuatrienio pasado, en una comisión que presidió el licenciado Connie Varela, se presentaron varias propuestas de enmiendas a la Constitución y ciertamente esa fue una, y una que contó con cierta receptividad, pero hubo otras, 3 de las cuales yo quisiera compartir con ustedes, que creo que son las 3 más importantes, y yo creo que si vamos a estar inmersos en un proceso de enmienda a la Constitución, que como ustedes saben no es fácil, tiene muchos obstáculos procesales, pero además de eso la Constitución no es para estar enmendando cada 3 o 4 años, ¿no? Así que es un proceso dificultoso, como debe ser una enmienda a la Constitución. Pero yo creo que hay 3 temas que para mí son más apremiantes. Primero es el tema de la segunda vuelta. En Puerto Rico, Pierluisi fue gobernador como un 30% del electorado, con voto del electorado. Eso significa que de 7 de cada 10 electores votaron en contra de él. El caso de la actual gobernadora Jennifer González, ella tuvo el 40% del favor electoral. Eso significa que 6 de cada 10 electores votaron en contra de ella. Entonces, uno se pregunta si eso es, ostentar la gobernación con un porcentaje tan bajo, es decir, o tan distante de un 50%, eso de alguna manera lesiona la legitimidad de un candidato o candidata para establecer su agenda. El tema de la segunda vuelta lo que requiere es, como ustedes saben, y se lo digo a los amigos que nos ven y nos escuchan, es básicamente que si ningún candidato o candidata obtiene el 50% en la primera elección, se haga en un periodo de 2 o 3 semanas una segunda elección, claro, no con todo el mundo, como el que llegó o la que llegó primero y segundo. Y obviamente entre esos dos, en esa segunda elección, habrá uno o una que tenga más del 50%. A mi juicio eso es bien importante, da legitimidad, le da autoridad a esa persona a ejercer y establecer una política pública y a promover legislación y acciones gubernamentales encaminadas a su implantación. La otra medida que creo que es muy importante es el tema de la representación legislativa. Ha pasado en circunstancias donde un partido que gana por un escaso margen, por 10,000, 15,000 votos, tiene una amplia mayoría en los cuerpos legislativos. Y eso me parece a mí que no es representativo. Yo creo que si un partido obtiene un 40% o un 45% o un 30% o un 35%, esa debe ser su representación en la Asamblea Legislativa. Igual tienes un 15%, tienes un 10%, no puede ser que tú obtuviste un 10%, un 15% y no tienes ningún representante en la Asamblea Legislativa. Me parece que eso es importante. Yo creo que siempre se ha dicho que es la Asamblea Legislativa, particularmente la Cámara de Representantes, la que representa más directamente al elector. Y en ese sentido me parece que en la medida en que esa representación no esté alineada al verdadero porcentaje que obtuvo ese partido, pues me parece que adolece de esa genuina representación. Finalmente, había otra propuesta muy interesante que fue discutida y que fue una que impulsó el Colegio de Abogados, que era cambiar la forma en que se eligen a los jueces, particularmente a los jueces del Tribunal Supremo. Se ha planteado que en muchas ocasiones no es el mérito lo que realmente matiza o el criterio más importante para esa elección, sino es básicamente cómo el gobernador o gobernadora está alineado ideológicamente a ese candidato o candidata. ¿Qué plantea entonces la enmienda que desarrolló el Colegio de Abogados? Que se haga una especie de comité donde hay representación del presidente de la Cámara de Representantes, de la jueza o el juez presidente, de representantes de la academia,
de las organizaciones profesionales que evalúen a las personas interesadas bajo un principio de mérito y como unos criterios objetivos. Y que entonces solamente aquellos candidatos o candidatas que ese comité digan está apto, es una persona adecuada para ostentar el puesto, pues el gobernador solamente pueda nombrar a personas que están aprobadas por ese cuerpo, que no es un cuerpo político per se, es un cuerpo muy representativo de todos los sectores de interés para este nombramiento. Y claro, el Senado siempre tendrá su facultad de confirmar ese nombramiento del gobernador o gobernadora, es decir, no se está quitando, no es como no es un cambio tan dramático. Lo que se está peleando es gobernador o gobernadora, usted va a nombrar, pero usted solamente va a nombrar de este cuerpo, ¿verdad? De este universo de personas que expresaron su deseo de ser nombrados y que fueron evaluados y que están aptos por ese cuerpo evaluador. Así que nada, ese es mi sentir, mi reacción en cuanto a la enmienda propuesta de vicegobernador, pero insisto, creo que hay unas más apremiantes. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo podría estar hablando de esto horas, así que voy a tratar de decir un poquito de cada una de las cosas que tú has mencionado. Empezando por lo más general, y es el asunto de la deseabilidad de enmendar la Constitución. Como bien mencionaste, la Constitución de Puerto Rico, igual que pasa con la Constitución de Estados Unidos, es una constitución de carácter rígido. Eso quiere decir que es difícil enmendarla. Y eso tiene unas razones históricas precisamente para poder tener una estabilidad en el país. Ahora, esa rigidez no puede impedir que los países progresen, ¿verdad? Que tengamos la capacidad de adaptarnos a los cambios sociales y a aquellas cosas que el país va demandando. En Puerto Rico, la Constitución ya tiene 73 años, o sea que no estamos hablando de una Constitución joven, y es evidente, y han habido diferentes momentos en los cuales ha habido un llamado a que miremos nuevamente esa Constitución, particularmente después del verano del 19, hubo varias instancias en que el pueblo y legisladores y legisladoras y personas de la sociedad civil hablaron de la deseabilidad de mirar la Constitución. Otro asunto que quería decir es que hay dos formas esencialmente de enmendar la Constitución, porque la Constitución establece unas condiciones. Hay una prohibición de enmendar más de 3 artículos a la vez. Y hay otra que dice que si se va a hacer una enmienda completa, pues entonces habría que hacer una asamblea constitucional, o sea que habría que mirar la Constitución en su totalidad. De hecho, el Partido Independentista, después del verano del 19, presentó una resolución precisamente para hacer esa segunda opción de mirar la Constitución en su totalidad. Y yo pienso que eso es algo que debemos también considerar. Yo creo que ya es tiempo que el país se siente a mirar la Constitución y determinar cuáles son aquellas cláusulas o disposiciones que requieren ser atendidas. Sobre las que mencionas en particular, es importante que ese planteamiento sobre la enmienda de un vicegobernador o vicegobernadora surge también en ese contexto del verano del 19, porque como recordarán las personas que nos escuchan, en ese momento sale la controversia de cómo va a ser la sucesión en el caso de que el gobernador, como pasó, renuncie o que sea destituido o que por alguna razón pues no pueda continuar en el cargo. La sucesión que establece nuestra Constitución y la ley que la habilita, ese orden sucesoral establece que será el secretario de Estado o secretaria de Estado quien lo suceda. Ahora, eso nunca ha pasado, ¿verdad? A menos que sean cuestiones temporales, como cuando la gobernadora sale del país y se queda el secretario o secretaria de Estado atendiéndolo. Eso no debe ser un problema mayor. El problema es cuando es una sucesión permanente para que termine un cuatrienio, un término. Y ahí surge un asunto de democracia, ¿verdad? ¿Cuán democrático es que la persona que suceda al gobernador, al primer ejecutivo o a la gobernadora, no sea una persona electa por el pueblo de Puerto Rico? Y por eso es que surge esta propuesta, ¿verdad?, para ampliar el asunto democrático de que las personas puedan participar de la selección de quien puede
suceder a un gobernador depuesto por cualquier razón. Las otras enmiendas que plantean me parece que son muy importantes, que es importante que las miremos, particularmente aquello que tiene que ver con la representación legislativa. Debo decir que en otros países y muy recientemente se ha planteado no solamente ese asunto de que la representación legislativa sea de acuerdo a cómo han sido las elecciones, sino incluso se ha planteado la deseabilidad de que sea representativa de la población. De que represente a los diferentes sectores de la población, como por ejemplo que hayan 1% de mujeres, 1% de personas afrodescendientes o diferentes tipos de medidas. Esas son propuestas interesantes que debemos mirar. Sobre la judicatura, definitivamente es algo que ha surgido en Puerto Rico en más de una ocasión, particularmente cuando vemos nombramientos al Tribunal Supremo, que sabemos que son hasta los 70 años y que son fast track, como pasó en los últimos 2 nombramientos del Tribunal Supremo, y que en ese sentido no hay posibilidad de que los grupos que tenemos interés en ese Tribunal Supremo y el resto de la población tengamos una participación real, o incluso podamos evaluar las capacidades de esos candidatos y candidatas porque no nos dan oportunidad de hacerlo. Así que definitivamente son asuntos que creo que es necesario que consideremos y que ya nuestra Constitución está suficientemente madura como para que la miremos y la evaluemos. ¿Miren? Sí, mira, pensando en lo que señalaba Yanira, ¿verdad?, los años que ya tiene nuestra Constitución y en el contexto en que se aprobó nuestra Constitución, ¿verdad? Nuestra Constitución se aprueba en un contexto absolutamente colonial. Y muchas veces soñamos con una Constitución muy liberal porque tiene algunos aspectos muy liberales, parte de la Carta de Derechos, por ejemplo, pero es una Constitución colonial y en ese sentido tiene unas grietas democráticas. Y parte de esas grietas democráticas las vemos precisamente en la ausencia de los mecanismos que Julio ha mencionado, que podrían ser parte de posibles enmiendas a la Constitución. Cuando tratamos de evaluar qué significa ser una sociedad democrática, ¿verdad? Pues en una sociedad democrática las personas, los individuos, independientemente de quién sean, deben tener muchas posibilidades de participar en las tomas de decisiones del país. Nosotros participamos en las tomas de decisiones del país una vez cada 4 años. Hacemos un ejercicio democrático una vez cada 4 años y el resto de los 4 años podemos tener unas especies de dictaduras de las mayorías. Y estos son mecanismos que nos ayudan, ¿verdad?, a enfrentar esas posibilidades de dictaduras de la mayoría que se da porque no existe un mecanismo de representatividad a partir de lo que es la sociedad, que es lo que tú muy bien estabas explicando. Otros modelos, como por ejemplo la segunda vuelta. La segunda vuelta es la cosa más lógica del mundo, pero está el bipartidismo, está entronizado en nuestra Constitución, ¿verdad? Y en la Constitución de los Estados Unidos. Muchas veces podemos ver que en Estados Unidos por mucho tiempo lo que hubo fue un partido único con 2 tendencias. Ahora no, ¿verdad? Ahora sabemos que hay por lo menos una de esas tendencias que se fue al extremo. Pero nuestra Constitución busca precisamente un poder político homogéneo, ¿no es, verdad? En ese sentido. Así que la segunda vuelta definitivamente también es uno de esos espacios que nos da mayor participación y que nos obliga a sentarnos, a llegar a acuerdos. El modelo bipartita te obliga a mantenerse en espacios bien opuestos y lo que genera es lo que estamos viviendo en este país por tantos años, ¿verdad? Unas personas que son incapaces de sentarse a hablar con el que piensa distinto a ellos. La segunda vuelta nos ayuda a sentarnos con los que quizás pensamos diferentes en algunas cosas, pero en lo fundamental podemos llegar a acuerdos. Así que me parece, ¿verdad?, que lo que nos tenemos que cuestionar es cómo atendemos esas grietas de participación democrática que nos caracterizan como país. Bueno, otro tema que queremos tocar en el poco tiempo que tenemos es que con una votación de 6-3, el Tribunal Supremo emitió una decisión en el caso de Vázquez Perdomo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde detiene
una orden que había expedido un tribunal de primera instancia en California, federal, donde le decía a ICE que no tenía que cesar y desistir de la conducta y práctica de detener a una persona estrictamente por su apariencia, por su etnia, porque habla español, por cualquier rasgo que tenga que ver pues, con su raza y estas otras concesiones que he dicho. Sonia Sotomayor escribió una opinión disidente muy fuerte y expresó su preocupación. Pero me gustaría escucharla a ustedes. Yanira, tu impresión sobre este caso. Hay unos asuntos procesales, pero me parece que en términos del mensaje que se da es muy preocupante. Sí, definitivamente. Solamente bien corto sobre el asunto procesal. Esto no es una decisión que resuelve el asunto en sus méritos, pero que tiene un impacto inmediato. Tiene un impacto inmediato en los procesos que está haciendo la Agencia de Seguridad y ICE en los Estados Unidos. Para poner esto en contexto, como ustedes y todos y todas saben, desde el comienzo de este cuatrienio, el presidente Trump emitió unas políticas migratorias en las que establece unos procesos de deportación masiva y unos procesos de intervención muy agresivos a toda la comunidad migrante. Al inicio, estas políticas establecían que serían intervenidas las personas que cometieran delitos. Ya hemos visto, después de todos estos meses, que eso no es correcto, ¿verdad? Se está interviniendo y deteniendo a toda persona que no tenga un estatus migratorio regular. Aunque en efecto la autoridad de migración tiene la posibilidad de tener una persona, hay un estándar para hacerlo, porque la Constitución protege a todas las personas de que no sean intervenidas sin un debido proceso de ley, ¿verdad? Tiene que haber algún estándar. Y el estándar de inmigración es de sospecha razonable. El estándar de sospecha razonable es un estándar menor que el de causa probable, pero algo debe haber que justifique la intervención de esta agencia federal con una persona. ¿Qué pasa? Y claro, y sospecha razonable de que está ilegalmente. Que está ilegalmente. No sospecha de que es hispano, de que es mexicano. Exactamente. Es una sospecha razonable de que la persona está ilegalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estas personas que presentan este recurso, esta demanda, plantearon 2 de ellos ciudadanos de los Estados Unidos, latinos, que fueron intervenidos de manera violenta y agresiva por parte de ICE y que la única razón por la cual fueron detenidos era porque eran latinos, estaban hablando español o estaban en un lugar donde regularmente trabajan personas hispanas. Y este es uno de los asuntos que yo creo que hay que enfatizar de esta decisión. Porque el gobierno de los Estados Unidos no denegó eso. Ellos no negaron que en efecto están interviniendo con personas por esas razones. De hecho, lo justifican. Y en la opinión de concurrente del juez Cábano lo justifica también. Dice que sería una sospecha razonable por la cantidad de inmigrantes latinos que hay en Estados Unidos, que se pueda detener a una persona porque parezca latina, porque habla español. Hay 4 razones: porque parezca latina, porque habla español, porque esté en un área donde regularmente estén hispanos, o porque esté en un área o parezca que está trabajando en las cosas que trabajan regularmente los inmigrantes, ¿verdad? Así que aquí hay una cuestión de clase social también bien clara, porque obviamente si vamos a un latino que esté con traje y corbata, a lo mejor no es detenido, pero están deteniendo a las personas que trabajan en la construcción, las personas que trabajan en la agricultura, así que es están atacando directamente a cierto tipo de inmigrantes, ¿verdad? Son los inmigrantes latinos pobres en los Estados Unidos. Hay muchas cosas que preocupan de esta decisión, pero particularmente cómo el juez Cábano justifica que en efecto esas razones son suficientes para que ICE entienda que una persona está ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros y nosotras que parecemos latinos, que hablamos español, vamos a ser sospechosos ahora y sospechosas de que estamos ilegalmente en el territorio de los Estados Unidos. Es una consecuencia
terrible para lo que significa la democracia en los Estados Unidos. Sobre todo viniendo de un tribunal que hace muy poco dijo que no se podía considerar la raza para asuntos de admisiones en las universidades, porque teníamos que ser ciegos al color, colorblind. Tenemos que ser ciegos al color para las admisiones a las universidades, pero no para que las agencias federales intervengan de manera violenta y agresiva con las personas. Me parece terrible y quiero mencionar lo que dijo la jueza Sotomayor, que me parece bien claro lo que ella dijo. Dice, concluir que detener a una persona basado en estos 4 factores, que son su raza o etnicidad aparente, si hablan español o inglés con acento, el tipo de lugar donde han sido encontrados y el tipo de trabajo que aparentan realizar, aun cuando se tomen todas juntas, no satisfacen los requisitos de la 4ª enmienda para sospecha razonable. Esto definitivamente establece un discrimen por razón racial en los Estados Unidos, y a mí me parece que es importante que tengamos en cuenta cuál puede ser el impacto, aun cuando esto es un momento donde todavía no se ha resuelto en los méritos. El mensaje que se le da a las agencias federales es que en efecto pueden continuar deteniendo a las personas por razón de su raza o de su etnicidad aparente. Irin. Mira, pensaba, ¿verdad?, en los extremos que estamos viviendo y observando en los Estados Unidos en este momento, y la preocupación de que en ese país dejó de haber un balance de poderes, ¿verdad? Tenemos una rama ejecutiva muy radical que está siendo apoyada por la rama legislativa, una especie de que están allí mirando, pero no ocurre mucho. No hacen nada. No pasa nada. No. Y un tribunal supremo que interviene en un caso que a todas luces no tenía que intervenir, ¿verdad? Así es que es preocupante, ¿verdad?, el que esa idea de una república con unos poderes que deben estar balanceados, no la estamos viviendo. Y vuelvo un poco parecido a cuando hablaba de dónde nació la Constitución de Puerto Rico. Pues de dónde nace los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy racista, ¿verdad? Puede haber una ilusión de que hay grandes sectores de ese país que no lo son, pero definitivamente la victoria de Trump está altamente vinculada a que ese país está fundamentalmente dividido, igual que lo estaba cuando la guerra civil. Y las personas que piensan, ¿verdad?, que ese sistema que existía en los Estados Unidos antes de la guerra civil, donde era un sistema inhumano, racista, clasista, está bien, y están en el poder. Esas personas están en el poder. Y no hay algo que quizás hubo en algunos de esos grupos por un tiempo, que era una especie de disimulo, ¿verdad? Eran racistas, pero vamos, había que ser presentables. Ya no les interesa ser presentable, y eso es muy peligroso. Eso es muy, muy peligroso. Ese otro, digamos, mitad de ese país donde hay millones de inmigrantes, ¿verdad?, que no necesariamente todos son hispanos. Fíjate que parte de lo que tenemos que concluir aquí es que la guerra contra los migrantes es contra los migrantes hispanos. No hay una guerra contra los migrantes europeos, que también existen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son blancos, ¿verdad? Ese no es el problema que ellos quieren enfrentar. No, y si miramos las estadísticas de ahí, es así. Son mayor, tanto en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico ha sido más la comunidad dominicana. Sí. Pero en Estados Unidos, en esta última corriente, ha sido obviamente más en contra de los hispanos. Es una guerra contra los hispanos, ¿verdad? Es una guerra abierta contra los hispanos. Que vuelvo y digo, no se está dando en un momento histórico que hayan herramientas para la protección cuando leemos decisiones como esta. Si me permites decir algo, es importante algo que dijo Iri en cuanto al asunto democrático, y es que, y lo señala también la disidente de la jueza Sotomayor, y es el uso del Tribunal Supremo de este recurso procesal de los emergency docket,
que implica que el tribunal puede tomar una decisión sin dar explicaciones. Esta decisión, que es tan terrible, tan fuerte, tenía apenas 1 o 2 párrafos, sin explicación alguna. Y la jueza dice, es increíble que estemos ante una decisión que tiene un impacto tan grande y que no tengan ni siquiera que dar una explicación menor. Y es importante lo que ella dice: no debemos vivir en un país donde el gobierno puede intervenir con cualquier persona que parezca latina o hable español o que parezca que trabaja en un trabajo que recibe un salario bajo. Más que en vez de estar detenida mientras se nos están quitando nuestros derechos constitucionales, yo disiento. Yo creo que esto es un llamado que está haciendo la jueza precisamente a que no seamos indiferentes, ante la pérdida y la erosión de los derechos individuales. Y es bien interesante cómo ella ha estado bastante vocal en los medios de comunicación hablando sobre esta decisión, y me parece que debemos escucharla. Y es algo importante, y lo hablamos fuera del aire, que esta decisión afecta a personas que sean hispanos, aunque sean ciudadanos americanos. Es decir, nadie puede pensar, bueno, pero es que las personas que hay se está interviniendo, si es que pensaran así, bueno, pero están ilegalmente, ¿por qué hay que darle due process? Bueno, hay que darle due process porque así se establece, pero esta flexibilidad, este cheque en blanco que se le da y se va a propiciar esos abusos contra todo el mundo, pero inclusive contra ciudadanos americanos. Muchos hispanos que votaron por Trump en proporción a cómo típicamente se votaba en el pasado. Hay que ver si eso también se refleja en las próximas elecciones, ese voto hispano, si de alguna manera va a reflejar su rechazo a esas políticas. En caso de que Trump, por alguna razón, sea candidato, supone que no lo puede hacer, pero bueno, eso también está en veremos. El último tema que queríamos discutir. O un candidato clon de Trump. Bueno, o un candidato que piense exactamente igual de Trump, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Y lo que me llama la atención es que las personas que aspiran a ser presidente cada día se parecen más a Trump. Sí. No se distancian, porque el gobernador de Florida es casi un clon de Trump. El vicepresidente cada día se quiere parecer más en los comentarios, no meramente en su visión ideológica de las cosas que dice, sino ese estilo estridente, ofensivo hacia el oponente, hacia la persona que opina en contra de lo que ellos piensan. Julio, permíteme, antes de que pasemos al otro tema, y es que siempre nos preguntan qué impacto puede tener esto en Puerto Rico, y a mí me parece que es claro que el impacto en Puerto Rico, no solamente para las personas migrantes, sino para cualquier persona, y para cuando nosotros y nosotras, que somos ciudadanos norteamericanos, viajemos a los Estados Unidos, no importa, lo van a detener, lo pueden detener si está hablando español, si parece latino, si está en un área que no es un área que parezca, ¿verdad?, de alto nivel económico, le pueden detener, y en lo que la chava y viene, ¿verdad?, que usted puede mostrar sus documentos, pues entonces puede pasar un mal rato. De hecho, se está hablando de que Puerto Rico, hermanos y hermanas puertorriqueños que viven en la diáspora, están hablando de que tienen que caminar con el pasaporte ahora, ¿verdad? Porque pueden ser detenidos en cualquier momento. Así que yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta y que nos solidaricemos con la comunidad migrante cuando son detenidas de manera violenta, agresiva e ilegal, incluso en Puerto Rico. Sí, y algo que yo había pensado sobre este tema es que esto, vuelvo y digo, esto es una guerra. Y ellos están dispuestos a sacrificar muchas cosas por esta guerra. A manera de ejemplo, cómo ha bajado el turismo en los Estados Unidos. Yo no sé si en la experiencia de ustedes les ha ocurrido, pero las veces que yo he estado en espacios turísticos en Estados Unidos, la gran mayoría del turismo es latinoamericano, mexicano sobre todo. Y ¿quién, verdad, se anima a visitar Estados Unidos en este momento con esta práctica? Y no les importa, ¿verdad? No les importa. Ellos van a sacrificar Escuché hace un momento que Bad Bunny dijo que iba a cancelar la gira en Estados Unidos por miedo a que intervinieran con su público. Así que yo no sé si eso va a tener un impacto también en términos de la economía de los lugares, de los espacios. Exacto, de los artistas. Bueno, en el poco tiempo que nos queda,
tenemos al menos que, aunque tocar panorámicamente, este tema de la remilitarización de Puerto Rico como consecuencia de una movilización que ha hecho las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el área del Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico, y señalar que Venezuela particularmente está siendo utilizado para que de ahí salgan barcos o aviones hacia el Caribe, hacia Estados Unidos cargados de droga, pues se ha justificado este operativo militar. Y Puerto Rico, pues que obviamente en el pasado estuvo lleno de bases militares, pues nuevamente ese sentido de ver estos buques, ver este equipo, los anfibios, aviones en la base Muñiz, pues ha causado mucha preocupación para un sector, mucha alegría para otra, ¿no? Así que ese es un tema también que está muy matizado políticamente, que obviamente no es el tópico de este programa. Pero sí pasó un evento en particular que a mí me gustaría compartir con ustedes y escuchar tu impresión en principio. Es que a mí me llamó mucho la atención cuando se divulgó en las redes este video de esta barcaza que supuestamente habían 11 personas y supuestamente, digo supuestamente porque yo nunca he visto información que hable de la identidad o la trayectoria de esas 11 personas o que se ha recuperado sustancias controladas de esa barcaza, porque estaba llena de drogas, particularmente cocaína. Entonces vemos este video donde básicamente esa barcaza es impactada por un misil y destruida totalmente. Trump planteó de que, bueno, que es una acción, primero quiso sacarle mucho partido y lo señaló como un éxito de su campaña en contra de las drogas en esta área en particular. Sin embargo, la academia, organizaciones estudiantiles no internacionales, debo decir, han planteado su preocupación sobre la legalidad de esa actuación. Particularmente estuve leyendo algo en el New York Times recientemente que decía que esa barcaza, cuando se encontró con unos barcos norteamericanos, cambió su rumbo para retornar a Venezuela. Entonces, claro, no es que usted no tiene derecho a traficar drogas, pero existe una reglamentación. Si el Coast Guard o las Fuerzas Armadas piensan que usted está portando drogas en una barcaza, pues lo tienen que detener. Si usted no se detiene, pueden intervenir con usted. Si usted ataca al Coast Guard, usted ataca a un buque de guerra de Estados Unidos, pues obviamente ellos se pueden defender, pero aquí hay una ausencia total de esos posibles escenarios. ¿Cuál es tu reacción? Eso es bien preocupante. Obviamente yo creo que todos tuvimos la misma preocupación cuando vimos el video, ¿verdad? La desproporción de la fuerza. Yo creo que demuestra un nivel de ineficiencia terrible. No sé cuál de las Fuerzas Armadas fue la que disparó, ¿verdad? Pero un nivel de ineficiencia cuando un barco que lo que habían eran 11 personas, cierta cantidad de droga que debe ser ínfima al lado de la cantidad de droga que entra a Estados Unidos todos los días, y ellos tienen que utilizar una fuerza letal para detenerlo, ¿verdad? Me parece que lo que demuestra es un nivel de ineficiencia extraordinario, porque lo que se hubiera esperado era que tuvieran las habilidades para detenerlo. Y aparentemente no tuvieron las habilidades para detener una lancha en la que eran 11 personas. Así que me parece que ante esa gran desproporción tenemos que cuestionarnos si de verdad aquí hay un interés de esa tan famosa guerra contra las drogas que Estados Unidos perdió hace tiempo. La guerra contra las drogas, recordamos todo el tiempo que el gobierno de los Estados Unidos estuvo controlando Colombia, ¿verdad? ¿Terminó el trasiego de drogas de Colombia a los Estados Unidos? No, al contrario, ¿verdad? Mientras estuvo Estados Unidos controlando mucho de Colombia, el trasiego de drogas hacia Estados Unidos siguió siendo el mismo o mayor, ¿verdad? Siguió siendo el mismo o mayor. Así que me luce ineficiente si lo de que verdaderamente ellos quieren es detener el trasiego de drogas, sea de Venezuela, sea de Colombia, sea del país que sea, me parece. Un dato bien interesante es que estadísticamente Venezuela no es un país productor de drogas, ¿verdad? La droga que se produce en Venezuela es ínfima según informes de las Naciones Unidas y de la propia DEA. Es correcto. Entonces, el empeño que ha habido en los últimos años, ¿verdad?, de indicar que Venezuela es un narcoestado,
pues preocupa, porque cuando vemos los datos de Estados Unidos están mucho más vinculados a las drogas que los datos de Venezuela, ¿verdad? Estados Unidos es uno de los principales consumidores de droga en el mundo, y el trasiego de drogas que hay en Estados Unidos es de los más grandes del mundo, ¿verdad? Así es que hay que cuestionarse, ¿verdad? Si efectivamente este show of force tiene que ver con la droga o tiene que ver con el petróleo, ¿verdad? Que me parece que es la verdadera causa de la intentona de intervención de Estados Unidos en Venezuela. Yanira. Los países definitivamente tienen la posibilidad de defender a sus ciudadanos, de defender su territorio y de defender la frontera. Y para eso los países tienen unas fuerzas militares o tienen fuerzas policiales para lograr esas defensas. Ahora, esas fuerzas militares no pueden ser utilizadas de manera arbitraria y de manera caprichosa o de manera inhumana. Por eso existen algunas reglas de derecho internacional que aplican precisamente a procesos de intervenciones militares. Cuando estamos hablando de un país tan gigantesco, tan poderoso como es los Estados Unidos, con una capacidad de militar impresionante, resulta bien extraño que no puedan detener a una yola de 11 personas. Y digo yola porque eso es lo que están diciendo ahora, ¿verdad? Las yolas de Maduro. Pues mire, esto era una yola, era una embarcación pequeña con muy pocas personas y no tenemos todavía evidencia clara de que en efecto se tratara de un cargamento de droga importante, ni que hubieran hecho frente, ni que hubieran atacado a las fuerzas de los Estados Unidos, ni que hubiera habido ni siquiera una comunicación para detenerlo. O sea, no tenemos esa evidencia todavía. Por lo tanto, lo que pasó fue que el gobierno de los Estados Unidos simplemente atacó a la primera, ¿verdad? Atacó a esta embarcación y estas personas murieron, pues entonces se trata de un asesinato. Se trata de un acto de violencia que puede ser entendido como un acto de guerra, ¿verdad? Incluso si fuera una embarcación del gobierno de Venezuela, que tampoco se ha establecido como una embarcación oficial del gobierno de Venezuela. Es importante también, siguiendo la línea de lo que decía Iris, que históricamente los Estados Unidos han utilizado algunas excusas como esta para hacer intervenciones militares, como por ejemplo, no debemos olvidar la guerra en Irak, y había supuestamente armas de destrucción masiva que justificaron una guerra y nunca se encontraron esas armas de destrucción masiva. Y así por el estilo han habido otros momentos en la historia, particularmente de nuestra región, en las cuales los Estados Unidos ha utilizado alguna excusa para intervenir con otros países. Y en ese proceso, de nuevo, para traer el asunto de Puerto Rico, me preocupa cómo Puerto Rico, por la relación que existe con los Estados Unidos, porque en Puerto Rico, como decíamos ahorita antes fuera del aire, que siempre han existido y todavía existen instalaciones militares, se hacen ejercicios militares en este país y además tenemos una posición geográfica importante en el Caribe, que entonces volvamos a un momento en el cual se utilicen nuestras tierras y se utilice nuestro espacio, nuestro ambiente para justificar, para envolvernos en esta intervención con pueblos hermanos como es el pueblo de Venezuela. Así que yo creo que es importante que no olvidemos la historia, que no olvidemos que en Puerto Rico hubo una lucha importantísima para sacar la Marina de Vieques, que también hubo una lucha para sacar las fuerzas militares de Culebra, y que Puerto Rico tiene una historia de paz, tiene una historia de luchar porque nuestro territorio no se utilice para intervenir y para ejercicios de guerra. Y que obviamente para que haya una confrontación militar entre dos países hace falta, según la Constitución de Estados Unidos, una declaración de guerra autorizada por el Congreso. Aquí no hay nada de ese tipo de situación. Claro, aquí se está utilizando el tema del narcotráfico y obviamente todos queremos combatir el narcotráfico. O sea, eso no se trata de eso, pero para
combatirlo hay unos procesos, hay unas normas. Y ustedes recordarán, aquel presidente de Filipinas, que a mí se me escapa el nombre de momento, que él estableció un proceso sumario para toda persona sospechosa de traficar droga. Si usted era sospechoso, como eran las 11 personas, en teoría, de esa barcaza, pues él tenía que detenerlos y celebrarle un juicio, no podías ejecutarlos sumariamente. Ese presidente de Filipinas, que fue presidente hace unos 6 o 5 años, está siendo juzgado en el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, precisamente por esas ejecuciones sumarias. Esto que pasó en el Caribe, aquí muy cerca, fue una ejecución sumaria. No ha habido otra prueba o argumento distinto a ello. Aquí no hay una declaración de guerra, es decir, aquí no había razón alguna para ejecutarlos sumariamente. Y yo creo que en algún momento, yo espero que se den pruebas o se exija una explicación sobre lo allí acontecido. Fue muy sospechoso. Sí. La verdad es que lo que generaba era mucha sospecha. Aquí que hacen redadas, ¿verdad?, en nuestros residenciales públicos a cada rato, ¿qué es lo primero que enseñan? Es una mesa con toda la droga que ocuparon. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? No. Así que es muy sospechoso y tendemos a pensar que, ¿verdad?, hay gato escondido. Y en cuanto a la militarización en Puerto Rico, nosotros somos, ¿verdad?, un país ocupado militarmente desde hace más de un siglo, pero un detalle que a mí me ha estado curioso es que nosotros, ¿verdad?, los tres en nuestra niñez en Puerto Rico habían bases militares, el país era casi una base militar completa, empezabas desde Ceiba hasta Aguadilla y podías ir contando las bases militares que habían en al lado norte de la número 2, ¿verdad? Pero esta gente está usando esto en la playa. No estamos hablando de que estos son ejercicios en sus bases militares. La isla completa puede ser objeto de prácticas y yo entiendo que eso, ¿verdad?, es absolutamente impensable que pueda ocurrir en estos tiempos. Y está ocurriendo. Todavía la isla municipio de Vieques está sufriendo las consecuencias de la utilización de sus tierras. Todavía los residentes de Vieques y las residentes de Vieques tienen problemas grandes de salud, todavía no se han limpiado las playas. O sea, no estamos hablando de una cosa que podamos aplaudir como cuando venía la regata porque tienen botes bien grandes y vienen los marinos y vamos a hacer una fiesta. Esto es una cosa seria y tiene impactos que van a estar en el país por décadas. Bueno, ya el director Bracero nos está haciendo señas. Gracias, Iris, por acompañarnos esta tarde. Yanira, como siempre, acá. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos en el programa Debate en Derecho, así que nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.